Tenemos en pantalla a Homero Castaniel, yo soy Anderson Boján en todas las redes. Viceministro Castaniel, bienvenido a Café La Posta. Muy buenos días, Anderson. Un saludo a usted, a Jefferson. Un gusto compartir esta mañana. Homero, déjeme empezar por el principio, y el principio es ¿qué gobierno nos gobierna? El gobierno que mete preso a Leonidas Issa, que manda a los policías a darle palo a los chicos que protestan, que dice que hay un golpe de Estado en camino y que está preparado para hacer uso legítimo de la fuerza, o el gobierno del presidente que sale en las cadenas con cara amable, con sonrisa en la cara, diciendo quiero dialogar. Bueno, es un gobierno que respeta las libertades, un gobierno que respeta incluso las diferentes formas pacíficas de disentir, de protestar. Es un gobierno que recordemos de dónde viene, ¿no? Un gobierno que viene desde la peor crisis de la historia republicana de este país, en donde en el 2020 el mensaje era quédate en casa, no salgas, confinamiento, no había movimiento económico, exportaciones, un déficit de 7.000 millones de dólares y que nos tocó asumir el año pasado y asumir como una prioridad que era urgente salvar vidas, la vacunación que costó 1.000 millones de dólares más. Había que tener unas finanzas saludables para aplicar las políticas públicas y aún así, frente a esta narrativa de los pedidos de la CONAIE que han provocado las movilizaciones que no se han atendido, queremos decir lo que el presidente de la República, incluso antes de haber recibido oficialmente los pedidos o de haber recibido a los pueblos y Ujú. nacionalidades en Carondelet, tomó decisiones sobre muchos de los temas que están planteados dentro de esas peticiones que fueron entregadas y a las que tengo que decirlo, jamás la CONAIE aceptó nombrar delegados para trabajarlas en conjunto, para construir la posibilidad de llegar a consensos, a acuerdos Bien, sobre cada uno de los planteamientos, ¿no? Homero, por más que han insistido en el diálogo desde el día uno hasta el día de ayer, por más que la Iglesia ha tratado, por más que la Asamblea ha tratado, que la Academia ha tratado, que la Fundación Pachamama, con todos los vínculos que tiene con el movimiento indígena, ha tratado, la CONAIE dice naranjas, no vamos a dialogar todavía. ¿Qué hacen entonces? ¿Los van a arrinconar con las protestas? A ver, no, el presidente de la República tuvo que tomar una decisión frente a proteger las provincias que estaban sufriendo la mayor cantidad de desmanes, de vandalismo, de actos violentos, ¿sí? En un primer decreto, en donde estuvo Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, y ahora lo ha ampliado a Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Se tiene que respetar la democracia, se tiene que respetar las leyes, pero en el tema del diálogo, Anderson, hay una condición que no puede dejarse de lado y que es indispensable para que se dé, la voluntad para dialogar. Si no hay voluntad para dialogar, es muy difícil Entiendo, llegar pero a ese escenario. no hay, Homero, no hay A ver, voluntad para y dialogar. Del otro lado. hay un tema, Anderson, medio, que es complejo en la dinámica de los pueblos y nacionalidades indígenas. No existe una persona que toma las decisiones, existe un consejo en la CONAIE en donde representan varios representantes de diferentes pueblos y nacionalidades y cada uno de ellos representa en cada región, cada territorio a otros pueblos y ellos lo que llaman las bases del movimiento indígena. Y eso ha complicado llegar a un escenario de interlocución adecuada, pero yo no le quiero contar públicamente detalles, esperemos que en las próximas horas, porque no quiero trastocar estos avances que se han hecho con valiosos líderes indígenas, porque hay gente muy valiosa que sí quiere un escenario de paz, de armonía, incluso de trabajar en proyectos que mejoren las condiciones de los sectores rurales de nuestro país, y esperemos que en las próximas horas estos procesos que se han venido trabajando con la predisposición de la Asociación de Municipalidades, del Ujú. Consorcio de Gobiernos Provinciales, de la ONU, de la Iglesia, de la Academia,
pueda cristalizarse en no solo en una mesa, en varias mesas de trabajo que pueda permitirnos avanzar en los temas que a ellos les interesan. Homero, la violencia que registramos ayer no la veíamos desde octubre de 2019. La violencia que registramos ayer incluyó incendios, disparos, atentados contra ciudadanos, contra la propiedad privada. De hecho, ocurrió casi todo lo que ya había ocurrido en 2019. La pregunta es, ¿se arrepienten ahora de haber colaborado para darle amnistía a gente como Leonidas Issa, que delinquió en 2019 de esta forma y que ahora con la impunidad que ustedes y el Pachacutic y el correísmo le dieron, lo vuelve a hacer? Hay que ser categóricos, Anderson. El presidente de la República, el gobierno, condenó esas amnistías entregadas en combo. Y los No, no. asambleístas de Creo, los asambleístas de Condenó de Creo, la boca para afuera y pactó de la puerta para adentro. no, los asambleístas de Creo votaron en contra de las amnistías. Eh, Mire, yo recuerdo que cuando estuve en la legislatura, en el periodo anterior, una sesión de casi 6 horas para dar amnistía a una persona, a un líder indígena de la provincia del Cañar, en donde se determinó que no había violencia, que no había daños a la propiedad pública, privada, que hubo un cierre de carretera de 3 horas. Y aquí efectivamente se entregaron amnistías a personas que no lo merecían y dejar ese mensaje de impunidad, de que aquí hago lo que me plazca, de que violento la ley, de que cometo ilícitos, de que incluso algunos fueron sentenciados y que se entregó amnistías, no es lo adecuado. Ese es un capítulo negro en la historia de la Asamblea Nacional y esperemos que no se vuelva a repetir. Le paso la palabra a Jefferson Sanguño. Homero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El día de ayer la Asamblea Nacional, en todo este debate que ocurrió alrededor del decreto de estado de excepción, finalmente resolvió algo que es importante. Llamó sobre todo a dar un inicio oficial al diálogo entre el Ejecutivo y el movimiento indígena y les convocó para hoy a las 16:30, donde estarán como mediadores la ONU y la Cruz Roja para instalar precisamente esta mesa de diálogo. ¿Ustedes como gobierno van a asistir a esta convocatoria de la Asamblea? Bueno, veo que en la resolución no han convocado al gobierno, no han ¿No convocado al está? Ejecutivo. Entonces, realmente eso da mucho que decir sobre las decisiones de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en este momento está tomando decisiones por conveniencia, en algunos casos política, en algunos casos de intereses de partido, de bancada, más que del interés de todos los ecuatorianos. El escenario para armar una agenda de trabajo, para poder dialogar con los diferentes sectores sociales, no tiene que estar contaminado con el tema político. Peor aún, hay que decirlo, en estas manifestaciones hemos visto contaminación incluso para la papeleta electoral de las elecciones seccionales del próximo año en algunos cantones, en algunas provincias en donde se quiere ganar protagonismo frente a esas elecciones seccionales. La Asamblea Nacional, en vez de sintonizarse con lo que quiere la mayoría de ecuatorianos, que la fuerza pública, en este caso con los estados de excepción, proteja, evite desmanes, porque la idea de un estado de excepción es justamente no que la policía salga a atacar, sino que la policía, las Fuerzas Armadas salgan a proteger, a cuidar el orden. Ellos más bien fueron en el sentido de generar un escenario para bajarse ese estado de excepción y provocar a lo mejor que los desmanes sigan en escalada más alta y que Eso, puedan ser incontrolables. eso quiere decir que si es que no hubo un llamado oficial hacia ustedes y mientras no exista esa convocatoria oficial, no van a asistir a lo de hoy. Bueno, yo considero que esto es a título personal. Ujú. La decisión la tomará el presidente, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, pero considero a título personal que la Asamblea, por su configuración, e incluso por los discursos que se escucharon ayer, en donde históricamente la clase política ha aprovechado las manifestaciones para desestabilizar, para buscar incluso
ideas conspirativas que vayan en contra de la democracia, no es el escenario adecuado para un diálogo franco, directo, equilibrado y encontrar soluciones. Y entonces, si es que aún se está analizando esto y en el caso de que no se llegue a tener una resolución para un diálogo en el que están poniendo mediadores, ¿cuál es la solución, Homero? La solución, y esta palabra que ha sido, yo pienso que las palabras más escuchadas estos días es movilizaciones, paralización y diálogo, pero el diálogo definitivamente es la herramienta inagotable en una democracia. No puede haber jamás el agotamiento del diálogo con los distintos sectores políticos, sociales, que pretenden llegar en un escenario de gobernabilidad del país, ¿no? Nosotros jamás hemos cerrado las puertas absolutamente a nadie. Yo le quiero poner un ejemplo, Jefferson. Con los transportistas. El 14 de junio del año pasado se iniciaron esas mesas. Unas mesas en donde hubo decenas de pedidos. Priorizamos 4. El primer tema que les interesaba el año pasado, cuando el 5% de la población estaba vacunada, era la vacunación para los transportistas y sus familias. Seguimos manteniendo mesas un año después y ahora ellos han incluido el tema de seguridad para un plan integral de seguridad para el transporte del país. Eso es trabajar, eso es construir, pero un diálogo no puede ser con condicionamientos, amenazas, ni tampoco con imposiciones. Para finalizar de mi parte y volver con Anderson en la recta final de la entrevista, ¿hay algún tipo de llamada o algún tipo de contacto que han tenido con alguien de la CONAIE ustedes? No necesariamente, por ejemplo, la reunión que tuvieron la semana pasada con los residentes de Cotopaxi acá en Quito, que dijeron que no tienen que ver nada con la CONAIE, sino directamente con alguno de los dirigentes. ¿Ha habido algún tipo de llamado o contacto para decir se puede tratar de dialogar con alguien desde allá adentro? Porque evidentemente con el señor Issa nada que ver y tampoco la predisposición del señor. Varias llamadas, varios contactos. Y ya digo, la interlocución no ha sido fácil por la dinámica de organización que tienen ellos, pero existe esa predisposición de algunos líderes de encontrar ese tema. Yo quiero hacer un llamado público a esos líderes valiosos del movimiento indígena para que se nombre esa comisión que pueda trabajar en conjunto con el gobierno nacional. Pero y son con líderes los demás de la CONAIE. ¿Perdón? Son líderes de la CONAIE. Así es, hay líderes de la CONAIE con quienes hemos dialogado sobre este tema, pero tengo que decirlo, por ejemplo, cuando nos reunimos con la UNORIC, que tiene su asentamiento en Cutulagua, en la parroquia Cutulagua del Cantón Mejía, ¿sí sabe qué pasó esa tarde? Fueron a sus terrenos, les provocaron saqueos, incluso les quemaron sus medias agüitas, algunos de ellos, les quitaron chanchos, gallinas. Eso no puede darse, ¿no? Eso no puede darse. Ok, vamos con Anderson. Ministro, pocos minutos más porque sé que tienes una agenda ajetreada, más importante que hablar con los medios de comunicación en estos días, por ejemplo, evitar que el gobierno se caiga. Déjame tratar de entender algo del simplismo que me caracteriza. Si el movimiento indígena no ha respondido a ningún llamado de diálogo, si a pesar de que el gobierno ha acogido algunas de las peticiones, no todas ni de forma completa, pero algunas de las peticiones de la CONAIE, si no tienen capacidad ya de diálogo con la Asamblea Nacional y tienen que hacer una jugada como derogar un decreto antes de que se lo deroguen para enviar uno nuevo, ¿cuál es el trabajo exactamente que está haciendo el ministro de Gobierno Francisco Jiménez y usted? Quiero decir, ¿a qué se está dedicando el Ministerio de Gobierno si es incapaz de llegar a acuerdos porque no hay condiciones, simplemente? Ahí es cuando en las crisis y en esos escenarios se demuestran los verdaderos liderazgos. Y no en un ejercicio coyuntural de momento es que se ha abierto las puertas a distintos sectores. Le tengo que contar que el ministro Francisco Jiménez ha liderado desde casi 3 meses atrás que se posesionó directamente estos acercamientos con los transportistas, con artesanos, con trabajadores, con muchos líderes indígenas y por su delegación
nosotros estamos por esa misma línea, ¿no? El día de ayer mantuvimos reuniones muy importantes con diferentes sectores que esperemos contribuyan a este escenario adecuado, no solo de los pueblos y nacionalidades indígenas, porque, por ejemplo, haber sacado a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgo, condonar deudas del Banco de Fomento de hasta $3.000, subir el salario básico a $425, eso no solo ha beneficiado a los indígenas, sino a muchos ecuatorianos. Ok, Homero Castañeda, viceministro de Gobernabilidad, gracias por acompañarnos esta mañana, Homero. Gracias a ustedes, un lindo día.